Hola, ¿qué tal? Muy buen día, tengan todos ustedes. Mi nombre es Daniel Ramírez y el día de hoy vamos a revisar un flujo de trabajo que me han pedido bastante, que es si estoy utilizando edición en Premiere, estoy haciendo ajustes en After Effects y aparte de todo quiero incorporar elementos 3D en Blender. Y no solamente eso, sino que el conformado final necesito hacerlo en DaVinci Resolve porque ahí quiero hacer mi corrección de color. Este es un flujo de trabajo que podría sonar muy complejo al principio, pero que en realidad es muy necesario. Y no solamente eso, sino que puede llegar a ser muy simple siempre y cuando lo planeemos de la manera correcta. Eso es todo lo que vamos a abordar justamente en este video. Aquí abajo voy a dejar las marcas de cuáles son cada una de las secciones que vamos a abordar. Si quieres facilitar tu aprendizaje, recuerda darle like a este video, eso te va a ayudar grandemente. Y adicionalmente, suscribirte a este canal, porque si no estás suscrito, va a ser un poco más complicado que lo puedas entender. Entonces, yo ahí te dejo esos tips adicionales. Y ahora sí, vamos directamente a ver todo este flujo de trabajo. Lo primero que debes de hacer cuando te vas a enfrentar a un flujo de trabajo grande o que requiere de bastantes pasos o peor aún de muchas personas es enfocarte en el cómo lo vas a hacer y por qué lo vas a hacer así. Entonces vamos a ver cómo sería una planeación de una toma donde queremos poner un objeto 3D y hacer todo el flujo de trabajo que mencionamos hace unos momentos. Entonces, en este caso, aquí es donde voy a manejar toda mi planeación del flujo de trabajo. Esto es un archivo de Photoshop, pueden usar Affinity Photo o lo que sea. Esto es nada más para ejemplificar cómo yo planeo mis flujos de trabajo. Primero tengo que definir qué es exactamente lo que quiero o tengo que hacer. En este caso estamos hablando de una edición que va a ir directamente en Premiere. Vamos a hacer un traqueo de cámara, un 3D track específicamente en After Effects, y esto lo vamos a llevar esa información a Blender con el objetivo de agregar elementos 3D. Justamente voy a poner un cubo porque pues es un elemento que puedo agregar. Y como último paso, necesito también hacer mi corrección de color directamente en DaVinci Resolve. Entonces, esto es básicamente lo que tiene que acontecer. Ahora, tengo que empezar por la parte lógica y es por dónde voy a empezar. Y en este caso, evidentemente no voy a hacer la corrección de color porque pues primero necesita haber un elemento 3D que se haya agregado, y para hacer el elemento 3D necesito tener la información de After Effects, y para poder seleccionar la imagen y hacer el traqueo necesito tener primero mi edición. Entonces justamente esto es lo que tenemos que empezar a razonar. Entonces el flujo va a empezar en Premiere y aquí voy a hacer todo lo que tiene que ver con la parte de edición. No lo voy a poner porque aquí ya está especificado cuál es la tarea que hay que realizar. Entonces de Premiere voy a utilizar el Adobe Dynamic Link, que no es otra cosa más que mandar directamente una toma específicamente a After Effects. Ahora es muy importante mencionar que no voy a mandar todo el proyecto de Premiere a After Effects, porque eso sería perder mucho tiempo y muchos recursos. Y en este caso, supongamos que esta es mi línea del tiempo completa con un montón de cortes. Tal vez solamente es un pequeño tramo al que le voy a agregar el elemento 3D. Esto quiere decir que solamente esto es lo que voy a mandar directamente a After Effects. Una vez que yo tenga toda la información de traqueo, ahora sí voy a seguir avanzando para llevar todo esto a Blender y entonces incorporar mis elementos 3D, que en este caso solamente como ejemplo voy a poner la parte del cubo. Ahora, aquí viene la parte interesante. ¿Qué voy a hacer después? Ya tengo mi elemento 3D, ya podría, por ejemplo, regresar esto directamente a mi línea del tiempo de Premiere. Ahora, aquí es muy importante mencionar que los flujos de trabajo siempre van a depender enteramente de varios factores, pero entre ellos es qué es lo que necesitas hacer, bajo qué herramientas y sobre todo tú qué decidas hacer. Tú eres la persona al final del día quien va a tener que realizar todo esto. Entonces te puede resultar muy cómodo o muy incómodo, se te puede hacer fácil, se te puede hacer muy complicado. Entonces siempre el objetivo en un flujo de trabajo es cuál es la manera más sencilla de lograr el resultado que queremos obtener. Entonces siempre vamos a pensar en eso específicamente y que tengan las herramientas para poderlo realizar. A lo que voy básicamente es que este flujo de trabajo no es que siempre lo vayamos a hacer así, no es que tú tengas que hacerlo así, pero es una manera de hacerlo y es una manera de resolver todos los conflictos que pueden relacionarse con este flujo de trabajo. Dicho esto, lo que yo voy a hacer es resolver toda la parte del conformado directamente en DaVinci Resolve. Yo perfectamente podría regresar este elemento 3D a Premiere y exportar un XML, etc. Pero la verdad es que no tiene caso desde mi punto de vista, porque soy la única persona que va a revisar esta edición. Entonces, si yo personalmente ya tengo aprobada mi propia edición, no tengo razón para regresarlo a Premiere. Esto quiere decir que el elemento 3D directamente lo voy a mandar a un conformado específicamente en DaVinci Resolve. Algo muy importante en 3D es que yo puedo exportar elementos por separado. En este caso, este cubo va a tener una especie de sombra, supongamos que esta es su sombra. Entonces lo que voy a hacer es exportar por un lado el mesh o lo que sería la forma 3D, y en otra secuencia voy a exportar la parte de las sombras, y eso es lo que voy a meter aquí.
Adicionalmente, de Premiere voy a extraer un XML que va a tener toda la información que yo necesito de mi línea de edición, y eso es lo que voy a mandar para acá. Entonces todo el flujo de trabajo va a terminar directamente acá. Y finalmente, una vez que haga mi conform, ahora sí voy a poder hacer mi corrección de color y finalmente exportar todo lo que yo necesito. Otra cuestión adicional es que no vamos a revisar exactamente cómo hacer algo específicamente en cada una de esas herramientas. No te voy a enseñar a editar, no te voy a enseñar a modelar ni a hacer nada. El punto de este video es revisar el flujo de trabajo como tal y cómo ir exportando todo. Pero si quieres aprender alguna de estas otras habilidades, hay un montón de videos en este canal hablando al respecto de estos programas, y adicionalmente estamos en vivo lunes, miércoles y viernes en este canal, completamente gratuito, 12 del día en México, 2 de la tarde en Argentina, 7 de la tarde noche en España, y es donde revisamos todo este tipo de tareas. Y ahora sí, regresemos al tutorial. Una vez que ya establecí mi flujo de trabajo, ahora sí vamos a cada uno de estos programas para ver qué es lo que voy a hacer ahí específicamente. En este caso, mi primer parada es Premiere. Y entonces aquí ya tengo el material que había importado previamente, y este es todo el material que tengo de edición. Por supuesto, es una edición de prueba, solamente para mostrar este flujo de trabajo. Claro que si tienes una edición mucho más grande, va a ser una línea del tiempo más extensa, pero en este caso supongamos que esta es la edición. Todas esas tomas están hechas de manera, digamos, sencilla, pero al final esta que está aquí está reproducida en reversa. Entonces eso es algo que hay que revisar muy bien en la parte del XML que vayamos a exportar a DaVinci Resolve. A continuación, lo que yo hago para mandar a Dynamic Link directamente en After Effects es primero duplicar este clip, porque si por alguna razón me equivoco en la composición de After, o de repente quiero ver cómo estaba el plan original de esta edición, pues simplemente podría apagar este ojito y ver cómo está toda la edición original que está aquí abajo sin afectar a estos clips. Entonces sí es muy importante que antes de hacer cualquier procedimiento en After Effects siempre dupliquen, y entonces sí, clic derecho y vamos a reemplazar esto con una composición de After Effects para que automáticamente abra After Effects y se vaya esta composición ahí. En este caso, lo único que yo necesitaba de After Effects es traquear la cámara específicamente. Entonces traqueé esta cámara, le agregué su sólido y aquí es donde tengo el resultado final. Ya tengo un plano que tengo de referencia y ya tengo un movimiento de cámara y ya tengo todo en una composición 3D. Repito, esto no vamos a ver ahorita cómo realizarlo, pero si te interesa saber cómo hacerlo, puedes ponerlo aquí abajo en los comentarios. Una vez que ya hice todo el trabajo que tenía que realizar, toda esta información la voy a mandar a Blender. Estoy completamente consciente de que este traqueo de cámara pudimos haberlo hecho directamente en Blender, pero repito, esto se trata de cómo lo haría yo y de cuáles son las ventajas que yo puedo ver respecto a este flujo de trabajo, que en mi caso es que el traqueo de cámara en After Effects es súper sencillo, das un clic, se acabó. Mientras que en Blender es mucho más manual, entonces por esa razón prefiero usar 1000 veces After Effects, al menos para tomas sencillas. El add-on o plugin que estoy utilizando para mandar toda la información de traqueo directamente a Blender es este, AE to Blend. Tiene un costo de $10 y la verdad es que se los recomiendo mucho si tienen este tipo de flujos de trabajo. Específicamente funciona para mandar la información de traqueo a Blender desde After Effects, y eso es justamente lo que estoy haciendo. Una vez que uso esta herramienta para importar todo, hago el modelado para ver exactamente dónde van a caer las sombras, y aquí tengo mi modelo 3D. Lo que tengo como resultado final es la toma original con el movimiento de cámara y agregando este elemento 3D. Para lo que me funciona este plano es justamente para ver dónde van a estar las sombras. Como pueden ver, estas sombras son justamente las que se están proyectando directamente de esto. Lo que hago es agregar un HDRI, lo que hago es agregar un poco más de iluminación, y entonces tengo este resultado final. Recuerda que si te interesa revisar cómo hacer esto específicamente y quieres que lo veamos directamente en este canal, puedes poner un comentario aquí abajo o unirte incluso a la comunidad en Discord y ahí poner el comentario de que quieres que esto se agregue directamente al canal, y con mucho gusto lo podemos hacer. Una vez que ya terminé de trabajar en Blender, ya vi que las sombras trabajan perfectamente, ya vi que mi mesh está perfectamente bien integrado, es momento de exportar. Y en este caso yo estoy exportando en dos carpetas distintas. Uno es, como les dije, el mesh específicamente, es decir, la cabeza de este mono que está ahí, solamente con el alfa, sin la sombra. Y adicionalmente estoy exportando toda una secuencia de imágenes con la sombra únicamente. Esto me va a permitir tener un mejor control sobre mi corrección de color en cada uno de estos elementos. Terminamos de usar Blender, lo cerramos, y de hecho After Effects también ya terminamos de usarlo. Ya no lo necesitamos una vez que exportamos toda la información desde Blender, así es que procedemos a cerrarlo y, si es necesario, salvarlo. Estamos de vuelta a donde empezamos, es decir, en Premiere con nuestra edición original, pero aquí tenemos ya la secuencia que viene directamente desde After Effects, y en este caso tiene esta referencia. En realidad no necesito este clip, aunque no me va a afectar en nada incluirlo en el XML, solamente tengo que recordar o anotarlo en alguna parte
que esto no es lo que voy a utilizar, sino que voy a utilizar este clip original para mi composición final. Una vez que ya tengo todo esto, simplemente basta con irnos a File y vamos a exportar directamente el XML. Es esta opción que tenemos al final, y el XML yo les recomiendo que lo tengan en una carpeta por separado porque podrían confundirse. Yo lo que hago es crear una carpeta que se llama Edit Files y aquí es donde voy a poner el XML. Lo guardo y ahora sí es momento de cerrar Premiere. Como puedes ver, esto es como un rompecabezas. Poco a poco vas viendo las piezas, las vas creando y vas viendo cómo las puedes unir de la mejor manera. En este caso ya tenemos todos los elementos necesarios para irnos directamente a DaVinci Resolve y a partir de ahí empezar a unir todo. Y esta es una gran pregunta porque podríamos unir todo en la pestaña de edición, pero también en la pestaña de color, pero también en la pestaña de Fusion. Entonces, ¿dónde sería la mejor manera de componer todo? Vamos justamente a esta solución. Ahora sí viene una de las partes más importantes de todo esto, y es unir todas las piezas. Yo lo que les recomiendo es ir directamente a la pestaña de Media en DaVinci Resolve y de aquí podemos darle clic derecho y en la parte de Timelines podemos seleccionar Importar. Aquí podemos importar todo este tipo de archivos, entonces simplemente va a ser cuestión de elegir el que necesitamos. Aquí yo tengo mi XML, le pongo en abrir y sí, tendríamos que revisar todo esto, pero estoy seguro que todo está en orden, entonces no hay ningún problema. Aquí solamente hay algo que no está encontrando. No tenemos por qué alterarnos. La verdad es que en este caso yo estoy seguro que es la composición de After porque esa no la puede mandar directamente. Entonces me pregunta si quiero seguirla buscando, le pongo que no. Y justamente aquí me está diciendo que hay un clip que no encuentra y es justamente el que tiene una extensión .aep, que es esto que estamos viendo aquí de este lado, y esa es la composición de After. Entonces no tenemos ningún problema porque aquí nos la pone como referencia, pero puedo simplemente borrarla y no va a pasar nada. Yo ya sé que aquí va a ir mi composición 3D final. A partir de este momento lo que necesito es mandar todo lo que tengo desde Blender. Entonces yo ya lo tengo en secuencias de imágenes, es cuestión de buscarlo y aquí tengo mis carpetas. El Mesh 2 es justamente la parte del mono, entonces lo que puedo hacer es arrastrarlo a esta parte del Media Storage. Una vez que ya tengo este mesh aquí, simplemente lo arrastro a este lado y ya está. Entonces lo que tengo que hacer a continuación es buscar dónde están mis sombras y hacer lo mismo. Esa es la ventaja de DaVinci, que automáticamente ya me lo está leyendo como una secuencia de imágenes y no como fotos aisladas. Y aquí es justamente donde tenemos que hacernos la pregunta de dónde componer todo. La verdad es que podríamos hacerlo en cualquiera de estas tres pestañas: edición, fusion o color. Sinceramente, yo casi siempre prefiero hacerlo en la de color, pero me he topado con algunos errores en el alfa al momento de importarlos. Entonces, en este caso, lo voy a hacer en la línea de edición. Simplemente arrastro la sombra, arrastro el mesh de este mono y vean cómo automáticamente está todo alineado porque ya hicimos todo un trabajo previo. Y recordemos que esta toma estaba en reversa. Y sí, efectivamente está corriendo en reversa. Incluso aquí abajo me está marcando que hay una alteración en el tiempo. Y entonces el XML lo leyó bastante bien. Cabe mencionar que el XML no va a transportar los efectos que ustedes hayan puesto directamente en Premiere. Si tienen efectos o plantillas o algo que hayan utilizado en Premiere, ahí sí tendrían que regresar en algún punto para hacer la composición final ahí. Pero en este caso, yo siempre les recomiendo, si van a usar XMLs, solamente usen Premiere o Final Cut o lo que usen para su edición, literal para eso, para cortar, copiar y pegar, lo que es editar. Nada de transiciones, nada de efectos. Si van a hacer efectos, háganlo en una parte de composición después o háganlo en After Effects, pero bajo el flujo de trabajo que vayan a requerir. En este caso, para mí es mucho más sencillo, solamente edición, y si quiero algún efecto, lo mando directamente a DaVinci Resolve. Y a partir de este momento, lo único que necesito hacer es la corrección de color. Algo que sí voy a hacer como un pequeño paso previo es ponerle un blur a esta sombra. Como pueden ver, aquí hay blur en los árboles, y en esta de aquí casi no. Entonces basta con irme a la parte de efectos, buscar un blur en la parte de efectos, y en este caso con un Gaussian blur creo que sería más que suficiente. Entonces ahí es demasiado, me voy a ir a la parte del inspector solamente para reducir un poco todo este blur. Esto es sin nada, esto es un poco más y creo que con eso sería suficiente. Esto es antes, esto es después y eso hace que luzca mucho más integrado esta imagen. Cierro todo esto y reviso por última vez. Perfecto. Lo que voy a hacer de una manera muy sencilla es irme directamente a los ajustes de color de toda la línea del tiempo y aquí lo que voy a hacer es agregarle un LUT específicamente. Yo tengo aquí mi propio pack de LUTs y en este caso voy a agregar este que siempre me encanta utilizar y claro que es demasiado, pero basta con bajarle un poco al gain y entonces ya tengo un resultado un poco más favorable. A partir de aquí, en un nodo previo, lo que voy a hacer es aumentar la parte del contraste, irnos un poco a la parte del gain y por supuesto ajustar la parte de la saturación, que casi no tiene. Como pueden ver, aquí la saturación de la cabeza está muy exagerada, entonces ahí es donde entra la parte de corrección. En este caso, en este clip específicamente, le voy a bajar la saturación porque es demasiado y entonces se va a integrar mucho mejor con todo lo demás. Adicionalmente, creo que las sombras en general de toda esta parte del clip están un poco más apegadas hacia el cian verde.
Entonces lo que voy a hacer es irme a la parte de log específicamente y aquí voy a incrementar esas sombras. No mucho, no quiero exagerarlo, o tal vez sí un poco, creo que eso luce mucho mejor. Y vean cómo ahora, en vez de tener estas sombras rojizas, ahora están un poco más cian verdes y se integra mucho mejor toda la figura. Esto es antes de toda la corrección de color, esto es después. Y como estoy haciendo toda mi corrección directamente en esta línea, voy a terminar por ponerle un poquito más de tonos cálidos. Eso está muy bien, al menos a mí me gusta. Voy a agregarle un poco más de contraste. Y por supuesto, mayor cantidad de saturación, porque me gusta que los colores sean bastante brillantes. Nuevamente está recayendo demasiada saturación en la cabeza, entonces regreso al clip. Y nuevamente en la parte de saturación, en vez de 25 le bajo un poco más, no tanto, si no es demasiado. Y vean cómo esto es antes y esto es después, eso se integra mucho mejor con toda mi imagen. Y ahora ya tengo una imagen que está corregida de color, ya tengo todo el flujo de trabajo hecho. Tengo una sombra que se ve perfectamente y de hecho si quisiera que esta sombra fuera un poquito más azulada, que podría ser algo muy bueno de solucionar, simplemente le damos por acá, eso es demasiado, entonces vamos a ser más sutiles, esto es antes, esto es después, es solamente un pequeño toque para que coincidan mejor. Ahora si veo que está demasiado verde, pues basta con estar revisando una y otra vez. Incluso puedo agregar un nodo adicional y aquí cambiar el hue. Puedo llevarlo un poco más hacia los magentas o hacia la parte de los verdes. En este caso creo que me convendría más los magentas porque se acopla mucho mejor. Esto es antes y esto es después. Y adicionalmente simplemente nos queda revisar la toma final, que sería todo esto que estamos viendo aquí, para estar seguros que todo está fluyendo con normalidad. Esta es mi primera toma, la segunda, la tercera y de hecho esa es la última. Y ahora sí, tenemos una composición completa con una edición directamente hecha en Premiere, pasando por After Effects para hacer el traqueo, yéndonos a Blender y conformando absolutamente todo directamente en DaVinci Resolve para una buena corrección de color. Como puedes ver, siempre hay una manera de solucionar todos los problemas. Claro, ahorita yo lo tenía ya todo planeado y ya tenía todo bien concreto, pero a medida que tú vayas planeando tus flujos de trabajo, va a ser mucho más fácil ir solucionando cada uno de los problemas que puedan agregarse en el camino. Siempre va a haber problemas, eso sí, dalo por hecho. Siempre va a haber algún conflicto, va a haber algo que no te está saliendo, va a haber algo que hay que modificarse. Es normal. El punto es que si tienes una buena planeación, al momento de realizar y que tú te topes con esos conflictos, vas a poder resolverlos de una mejor manera. Y por supuesto, recuerda que si quieres ver este tipo de trabajos cuando los hacemos completamente en vivo, porque este flujo de trabajo ahorita lo hicimos de manera de resumen, pero lo hice completamente en vivo desde cero la semana pasada, y eso es todos los lunes, miércoles y viernes, 12 del día México, 2 de la tarde en Argentina, 7 de la tarde noche en España, donde estamos trabajando aquí en este canal, revisando muchísimos temas. Y por supuesto recuerda unirte a la comunidad en Discord, donde tenemos un montón de canales disponibles para que puedas hacer preguntas, puedas generar comunidad. Y si tienes algún flujo de trabajo en el cual te estás atorando o que de repente no sabes qué hacer, ese es un muy buen espacio para preguntar y revisar si alguien ya ha tenido experiencia o ver si hay alguien que te pueda apoyar con alguna información. Incluso yo puedo saltar al chat y decirte algún tipo de experiencia que tenga al respecto del problema que tú tengas. Y por supuesto no olvides suscribirte a este canal si no lo has hecho, darle like a este video. Y por acá nos estaremos viendo, tenemos contenidos todas las semanas y recuerda que estamos a punto de tener un streaming muy especial la siguiente semana. Así es que estate pendiente de las redes sociales, Daniel en Fotos, en Instagram, en Twitter y en todas mis redes sociales. Y por supuesto al pendiente de este canal y los streamings y pues claro, está el Discord también, porque va a haber un streaming muy especial para una recaudación de fondos. Y nos estamos viendo por acá, muchísimas gracias y que tengan un excelente día.